Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Hola amigos y amigas, bueno, estrenamos bloque de temario, tema función pública, empezamos por el tema 1, son 17 temas lo que tenemos por delante y cultura general, no me lo podéis negar, sé que, mira, para que sepáis, esta es el patito feo, ¿vale? La gente fundamentalmente lo que estudia es derecho penitenciario, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, en los 150 preguntas del primer examen os vais a encontrar básicamente unas 60 preguntas, 50-60 preguntas de penitenciario y unas 50 preguntas de función pública y bueno, pues las 50 restantes se dividen entre penal y conducta humana. Lo cual, bueno, pues, y después, bueno, la función pública es cultura general y es algo que nos atañe a todos. Así que, bueno, se os puede parecer más o menos espeso, más o menos atractivo. No obstante, bueno, pues saber, por ejemplo, lo que vamos a empezar a ver hoy, que es la Constitución, pues bueno, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, pues bueno. En fin, ya después depende de cada uno la motivación, ¿no? Pero bueno, mira, ya os digo que esto también, oye, pues cosas que vais a ir aprendiendo y bueno, en fin, no sé, ya cada uno que se lo tome como quiera. Importante, importante, saber que la Constitución, bueno, pues hay un referéndum, se ratifica el 6 de diciembre de 1978. El 27 de diciembre la promulga el rey y se publica en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Sabéis que bueno, es una constitución rígida, es decir, es muy estricto los procedimientos para modificarla, para reformarla, es consensuada, es de origen popular y es inacabada porque se debe de desarrollar a través de leyes orgánicas y leyes ordinarias. Lo fundamental, existe un preámbulo que recoge la exposición de motivos y bueno, pues hay un título preliminar y 10 títulos que contienen 169 artículos, ¿vale? Título, pues sí, hay que saberse. De todo modo, pues son 10 títulos. O sea, tampoco es, ¿sabes? Título 1, Derechos y deberes fundamentales del día 55, además es fundamental porque estos son los derechos fundamentales que protege además la Constitución, ¿no? Con el recurso de amparo y demás. Título 2 de la Corona, del artículo 56 al 65. Título 3 de las Cortes Generales, artículo del 66 al 96. Título 4 del Gobierno y la Administración, artículo 97 al 107. Título 5 de la relación entre el Gobierno y las Cortes Generales, artículo 108 al 116. Título 6 del Poder Judicial, artículo 117 al 127. Título 7, Economía y Hacienda, artículo del 128 al 136. Título 8 de la Organización Territorial del Estado, del 137 al 158, título 9 del Tribunal Constitucional, 169 al 165 y el título 10 de la Reforma Constitucional, del 166 al 169. Tiene 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Importante, tiene 2 partes. La parte dogmática, la parte fundamental que recoge los derechos fundamentales, el título preliminar y el título primero. La parte orgánica son los restantes. Perdón, desarrolla las instituciones del Estado. Es un Estado, el Estado español es un Estado social porque, bueno, pues la administración pública gestiona pues, la sanidad, la educación, las pensiones, el sistema de subsidio de desempleo, por eso es un
Estado social democrático, porque se eligen a los representantes por sufragio universal, y de derecho, porque la Constitución y la ley es límite para la administración. Los valores que encarna la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En cuanto al principio de soberanía popular, bueno, pues que, en fin, el poder emana en el pueblo, ¿no? Se supone, teóricamente, pues el poder emana del pueblo porque el pueblo elige a los representantes mediante sufragio universal y ellos nos representan, con lo cual ellos son nuestros trabajadores. Aunque bueno, después habría que ver, porque realmente no se vota a una persona, se vota a una lista cerrada. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Es una monarquía parlamentaria, el rey reina pero no gobierna, es el jefe del Estado, es, bueno, eso se extiende más después en la corona. Bueno, hay un principio de solidaridad, que esto es muy importante, ¿vale? Porque las comunidades autónomas más ricas pagan más impuestos y las más pobres pagan menos impuestos, y bueno, pues las más pobres reciben más y las más ricas reciben menos. Ahí está el problema de fondo de la independencia de Cataluña y del País Vasco y bla, bla, bla. El castellano es la lengua oficial, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, aunque también se reconoce las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Se puede poner la bandera de la comunidad autónoma, pero siempre tiene que estar la del Estado. La capital es la Villa de Madrid. Existen partidos políticos, el pluralismo político, el pluralismo social, pues que hay sindicatos, ¿vale? Y están permitidos además las Fuerzas Armadas como defensoras de la integridad y de la igualdad del territorio español. Y bueno, pues, ¿qué garantías? Pues está el principio de legalidad, ¿vale? Pues bueno, está el imperio de la ley, que se rige todo por el principio de legalidad. La jerarquía normativa, bueno, pues hay unas normas que tienen mayor rango que otras. La publicidad de las normas, pues todo tiene que estar publicado en el boletín oficial del Estado, en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma. La irretroactividad de las disposiciones sancionadores no favorables al reo o a los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad de los poderes públicos. En cuanto a, bueno, pues los derechos, ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Ojo, perdón, estoy estornudando. Sabéis que los estornudos salen a 160 kilómetros por hora, es brutal. Es muy importante estornudar. Nunca aguantéis un estornudo. Te crea sinusitis y es horrible, horrible de verdad. Y además, bueno, te limpia la nariz, todo. Estornudar, estornudar. Bueno, la Constitución ha sufrido dos reformas, ¿vale? Una se hizo en el año 92 y simplemente tenéis que saber que, bueno, es sobre el sufragio activo, ¿vale? Y demás, pero después el otro, que es el que están preguntando más, el 135, ¿vale? Que ese, pues, se ve un poquito más adelante en el temario y bueno, pero vamos, es el famoso este que se antepone el pago de la deuda a cualquier pago y de los intereses del Estado. Antes que pagar pensiones o pagar a funcionarios o pagarle ser paga la deuda a los fondos de inversión. Bueno, seguimos. No quiero politizar el tema. Todos los españoles somos iguales ante la ley, tenemos derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad religiosa, de culto, el artículo 16 importante de la Constitución, derecho a la libertad y a la seguridad. Aquí se recoge el habeas corpus, que nos interesa mucho, artículo 17, ¿vale? Punto 4, el habeas corpus, importante. Bueno, derecho a tener un abogado de oficio, a no declararse culpable, bueno, todo esto también lo hemos visto, ¿no? El derecho al honor, a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio. No hay que saberse cada artículo de la Constitución, pero sí por lo menos los primeros, ¿no? Los del hecho que son los derechos fundamentales: libertad de circulación y de residencia, la libertad de expresión, el derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de participación política, de tutela judicial. Bueno, estos son los derechos fundamentales, ¿no?
Prohibición de los tribunales de honor. Solo puede existir tribunales de honor en el tema militar. En la administración civil y en las organizaciones profesionales quedan prohibidos. Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Derecho de sindicación, derecho de huelga, derecho de petición. Importante, porque los cuerpos militares, como el ejército o la Guardia Civil, solo pueden ejercer el derecho de petición individual, ¿vale? En cuanto, bueno, pues, en fin, tenemos el derecho, el deber. En cuanto a deberes, solo tenemos dos. Teníamos el deber de defensa, que lo seguimos teniendo, el artículo 30, pero bueno, eso ha quedado cuando se hacía la mili, pero eso ya el 2001 pues pasó a mejor vida. Y el deber de tributación, eso, o sea, hay que pagar impuestos para mantener pues este estado de derecho y este estado social, ¿no? Bueno, en cuanto a, bueno, esto sí es importante porque hay un capítulo y además se pueden suspender. O sea, hay unos capítulos, los derechos y libertades fundamentales, que son del 14 al 52, que es el título 1, ¿vale? Eso es la máxima protección. Con lo cual podemos establecer que del título 1 del artículo 14 al 52 están todos protegidos, pero hay una protección máxima, que son los artículos del 14 al 29 y el de objeción de conciencia del artículo 30.2. Los artículos del 14 al 29 son fundamentales, además están protegidos de forma especial y máxima. Y bueno, en cuanto a, bueno, lógicamente el principio de reserva de ley, ¿no? Hay ciertas cuestiones que hay que desarrollarlas con leyes orgánicas. Por ejemplo, todos estos capítulos, perdón, todos estos títulos que he comentado, artículos del 14 al 29 y el 30 incluido, este que hemos visto en la objeción de conciencia del 14, del 15 al 29, deberán desarrollar por ley orgánica, con lo cual, pues bueno, cosa de una protección especial. Cualquier violación, pues tiene un procedimiento específico y preferente, y además tiene un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, por eso tiene ese nivel máximo de protección para cuando se vulneran, pues que estén protegidos, ¿no? Garantía extrajudicial, bueno, pues están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Y después puede existir una suspensión general, que son los estados de alarma, excepción y de sitio. Estado de excepción, ¿vale? El estado de excepción es el único que puede ampliar la detención a 10 días. De 48 horas puede pasar a 10 días, perdón, de 72 horas, que es el plazo máximo de detención, puede estar 10 días. Y se suspende también el secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, la libertad de residencia, de circulación, de expresión, de reunión, de huelga. Bueno, el estado de excepción es bastante limitativo, mejor dicho. Esto se aprueba, el gobierno lo aprueba con de real decreto, un decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Se puede establecer por 30 días, prorrogable a otro plazo exactamente igual. Y bueno, ¿cuándo se declara? Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y los servicios públicos de la comunidad se vean alterados, de tal forma que fuera insuficiente las potestades ordinarias para restablecerlo o mantenerlo. En cuanto al estado de sitio, debe de ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno y debe de limitar qué ámbito territorial se ve sometido al estado de sitio, qué duración y qué condiciones. No tiene plazo establecido y el estado de alarma, que lo hemos conocido por desgracia, creo que por primera vez en democracia, con el tema de la pandemia o coronatismo, como se le quiera llamar, del COVID, pues bueno, debe de ser declarado por el gobierno, acordado Consejo de Ministros y
son 15 días y se puede extender por otra plazo igual por el Congreso. En cuanto a la suspensión individual, bueno, pues tenemos que te pueden detener, pero están 72 horas de plazo máximo. En cuanto a bueno, como hemos dicho antes, la Constitución es rígida, ¿vale? Para reformarla, pues hay dos formas. Una, artículo 166. ¿Quién pide modificar la Constitución? Puede pedir al Gobierno, puede pedirle al Congreso de los Diputados, puede pedirle al Senado o la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas. Se excluye de la posibilidad de impulsar una reforma a la iniciativa popular y tampoco podrá iniciarse reforma en tiempos de guerra o durante la vigencia de los estados excepcionales de alarma, de excepción o de sitio, ¿vale? Importante cuando no se puede solicitar por nadie la reforma de la Constitución. Hablamos de un procedimiento general y un procedimiento especial, que es el 168. Vamos primero con el procedimiento general, artículo 167. Cada Cámara, por la mayoría de 3/5, pues debe de aprobarla. Si no se aprueba, pues se puede aprobar con el voto favorable de 2/3 del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. Y incluye una posibilidad de referéndum 15 días después de la aprobación a petición de cualquier miembro o cualquier parte de los miembros de las cámaras. Y el procedimiento especial, el del 168, pues bueno, necesita una mayoría de 2/3 de cada cámara y si no se ponen de acuerdo, se disuelve las Cortes de forma inmediata, se aprueban nuevas cámaras, se vuelve a intentar aprobar el texto por mayoría de 2/3 y aquí el referéndum sí es obligatorio. Las dos reformas de la Constitución que hemos hablado, la reforma del artículo 13.2 del año 92, pues queda así, de esta manera. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Así es como queda. Y en la reforma del artículo 115, que es el que hemos estado hablando, que es el que nos obligó Frau Merkel, ¿vale? Y el que firmó Zapatero y le hablaron de traidor y demás, que bueno. Esto yo no voy a politizar, pero bueno, hay gente que dice que viene bien para no gastar más de lo que se ingresa y hay gente que dice que está mal porque los intereses de la deuda no se pueden anteponer al pago en fin, de un Estado, del funcionamiento de un Estado. Bueno, pues vamos con la corona, el rey, que antes he comentado que aquí se expandía un poco más. Pues bueno, como hemos hablado, reina pero no gobierna y es importante porque sus actos tienen que ser todos refrendados. ¿Eso qué significa? Que alguien se responsabiliza por ello. Si un acto del rey no está refrendado, no tiene ningún valor. Así que bueno, pues eso es importante. En cuanto a, bueno, al heredero, el sucesor es el príncipe de Asturias, tiene título de príncipe de Asturias. La regencia es alguien interino, ¿vale? Pues cuando normalmente es menor de edad o está enfermo, pues alguien asume. Cuando es menor de edad, pues la regencia recae en el padre o en la madre del rey. Y si las Cortes Generales pues, lo han imposibilitado, bueno, pues lo sucederá el príncipe de Asturias. En cuanto a la tutoría, bueno, pues será tutor el que haya nombrado el rey difunto en su testimonio. Y si no, pues será el padre o la madre mientras que permanezcan viudos. Importante también, bueno, pues las funciones del rey es la más alta representación estatal en las relaciones internacionales, acredita a los embajadores y a los representantes diplomáticos, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratado, declara la guerra y firma la paz con la autorización de las Cortes Generales, ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, otorga el derecho de gracia, pero no puede conceder indultos generales,
Ejerce el alto patronazgo de las reales academias, concede empleo y civiles y distinciones, promulga las leyes, expide los reales decretos, puede acudir a las sesiones del Consejo de Ministros cuando el presidente del gobierno le invite y lo cree oportuno, puede convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones cuando así lo dicte la Constitución, puede convocar referéndum, propone al candidato a presidente del gobierno, en su caso lo puede nombrar, y nombra y separa a los miembros del gobierno a propuesto del presidente. En cuanto a las Cortes Generales, bueno, pues tenéis que saber que están formadas por el Congreso de los Diputados, que actualmente son 350 diputados, son elegibles todos los españoles en pleno de sus derechos políticos. La ley DONT es una ley de representación, una ley sectorial, es la ley de la circunscripción electoral en la provincia, y bueno, pues cada provincia corresponden 2 diputados, Ceuta y Melilla tendrán 1, y bueno, serán elegidos para 4 años. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato. Y después de las elecciones habrá 25 días para elegir el nuevo Congreso de los Diputados. En cuanto al Senado, es una cámara territorial, perdón, una cámara de representación territorial. Cada provincia elige a 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Las provincias insulares grandes, las islas grandes como Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, aportan 3 senadores, y las pequeñas, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, aportan 1. Ceuta y Melilla, 2 senadores cada uno. Cada comunidad autónoma designará a un senador y a otro más por cada millón de habitantes. Y también son elegidos por 4 años. Nadie puede ser miembro de las 2 cámaras a la vez, pero sí puede ser miembro del Parlamento Autonómico y miembro del Senado, ¿vale? Lo que no puede ser es miembro del Senado y del Congreso a la misma vez. Incompatibilidad: no pueden pertenecer al Congreso ni al Senado los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los militares en activo, los miembros de la Junta Electorales, los magistrados, ¿vale? Bueno, gozan de inviolabilidad, gozan de inmunidad, porque están de todo su el fuero jurisdiccional, pues tienen que ser sometidos a juicio por el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo exclusivamente, tienen ese privilegio sobre los demás ciudadanos. Bueno, cada cámara funciona con sus propios reglamentos, aprueban sus presupuestos, tienen sus mesas, está la mesa del presidente de la Cámara, 4 vicepresidentes en el caso del Congreso, 2 en el caso del Senado y 4 secretarios. 2 periodos de sesiones, el primero de septiembre a diciembre, el segundo de febrero a junio. El voto de senadores y de diputados es personal e indelegable, las sesiones son públicas. En cuanto, bueno, puede haber sesiones conjuntas entre el Senado y el Congreso, fundamentalmente para temas relacionados con la corona, el nombramiento de regentes, nombramiento de tutores y demás. En cuanto a... bueno, también tenéis que saber que se pueden crear comisiones mixtas, cámaras mixtas, sobre todo para repartir el fondo de solidaridad para las comunidades autónomas. Se pueden convocar comisiones de investigación. En cuanto a bueno, la Diputación Permanente, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente mínimo con 21 miembros, ¿vale? Y bueno, pues fundamentalmente ejerce la iniciativa durante las sesiones extraordinarias y bueno, pues fundamentalmente pues eso, tenéis que saber que los grupos que tengan menos de 15 se pueden crear en un grupo mixto, y en el Senado hace falta al menos 10 senadores para crear un grupo mixto.
tienen el procedimiento legislativo ordinario, ¿no? Cómo se crean las leyes. Pues bueno, en primer lugar, el gobierno presenta proyecto de ley. Tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros y lo remite al Congreso. Ese es el gobierno. Ahora, cuando el Congreso o el Senado, pues lo que hace es proponer proposiciones de ley. Tiene que ser a través de 15 diputados o 25 senadores. En cuanto a la Asamblea Autonómica, pues también pueden presentar una proposición de ley y además enviar 3 miembros de la Asamblea para que la defiendan. Y la iniciativa legislativa popular, que necesita 500.000 firmas. En cuanto a, bueno, no se puede usar esto para materia orgánica, tributaria o de carácter internacional. En cuanto a, se puede presentar unas enmiendas parciales o enmiendas a la totalidad. Una vez aprobado en el Congreso de los Diputados, pues hay un plazo de 2 meses y 20 días si es tramitación urgente para que se vete. Si se ha vetado por el Senado, pues siempre con mayoría absoluta, el Congreso lo puede levantar después de 2 meses por mayoría simple. Lo puede levantar por mayoría absoluta el veto del Senado. Y si pasan 2 meses, pues le vale para levantarlo la mayoría absoluta. En cuanto existe pues un procedimiento de urgencia que reduce bastante los plazos. Las leyes orgánicas, pues como hemos visto, son las leyes fundamentales, los estatutos de autonomía. Bueno, pues hace falta para su aprobación, modificación o derogación la mayoría absoluta del Congreso. Después están los decretos leyes. Los decretos leyes son en caso de extraordinaria y urgente necesidad y no puede afectar a las leyes básicas ni a las libertades fundamentales. Perdón. Es decir, no se puede elaborar una ley orgánica a través de un decreto ley. El decreto ley debe de ser enviado y discutido en el Parlamento máximo en 30 días y se puede convalidar, tendrá rango de ley, o se puede derogar, que habrá sido válido durante el tiempo que ha estado, o se puede tramitar como proyecto de ley por el decreto de urgencia. Y en cuanto a los decretos legislativos, pues bueno, es también por delegación. En cuanto a, bueno, pues hay una ley, las leyes de bases, que fundamentalmente es para regular alguna materia específica, y unas leyes que autorizan la refundación de textos legales. Para que os hagáis una idea, el Estatuto Básico, el TREBEP, es una refundación de textos legales. Bien, en cuanto a, bueno, pues ya sabéis que las Cortes Generales, a través de la moción de censura, puede destituir al presidente. Y también mediante la cuestión de confianza. La figura del defensor del pueblo, pues bueno, fundamentalmente tenéis que saber que hay una ley orgánica específica del defensor del pueblo, ¿no? Y después fue modificada la ley 3/1981 y después modificada por la ley orgánica 2/1992. Bueno, fundamentalmente tenéis que saber que cualquier comunicación entre un interno y el defensor del pueblo no puede ser nunca sujeto a ningún tipo de censura ni de vigilancia. Es elegido por 5 años por las Cortes Generales. Bueno, se reúne una comisión mixta del Congreso y del Senado, se propone a varios candidatos y en 10 días pues se vota. Hace falta 3/5 partes del Congreso. Y en 20 días máximo tiene que ser ratificado por la misma mayoría del Senado, por estas 3/5 partes. Si no, nueva convocatoria. Y vale con la mayoría de 3/5 del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
En cuanto, bueno, pues el defensor del pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna, goza de inviolabilidad, solo puede ser juzgado en caso de flagrante delito por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bueno, es incompatible con cualquier cargo de representación pública o profesional o privada. ¿Cuándo cese? Cesa por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte o incapacidad, por actuar con negligencia o por estar condenado, sentencia firme por delito doloso. La vacante en el cargo se declarará por el presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá por mayoría de 3/5 de cada Cámara. Y bueno, pues nada, fundamentalmente pues atender las quejas, ¿no? Sobre que reciba, ¿no? Eso sí, las quejas que reciba de la Administración de Justicia las remite al Ministerio Fiscal, no puede entorpecer ninguna investigación, ninguna autoridad, porque si no será sometido a un informe especial. Hay que ayudar en cualquier actividad, cualquier investigación al defensor del pueblo. Rechazará las quejas anónimas, las que están de mala fe. Bueno, pues hay una obligación de todos los organismos a coordinar y además de forma prioritaria con el defensor del pueblo, que deberá de contestar a todas las quejas que se hayan admitido a trámite, como haya quedado. Y bueno, pues después, al final, por último, pues solo tenéis que saber que el mecanismo nacional de prevención de la tortura es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es la figura que se representa, que representa y que está representado con un máximo de 10 vocales. Así que nada, pues con esto hemos acabado el primer tema de función pública.